Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de cómo resultaron los Oscars este pasado domingo. Obviamente ya han pasado algunos días, ya habrán habido otras reacciones, ya habrán dicho gente de ciertas cosas, pero bueno, en fin, estas van a ser mis opiniones acerca de lo que pasó el domingo. En cuanto a lo objetivo, digamos, 4 premios para Bohemian Rhapsody y 3 cada uno para Black Panther, Green Book y Roma. Obviamente para mí, la verdad, personalmente solo hubieron 2 grandes sorpresas y esas fueron en las categorías de mejor actriz protagónica y de mejor película. Los dos tienen digamos una manera de explicarlo. Mejor actriz protagónica siempre estuvo bastante dividido, la verdad. Olivia Colman, desde que empezó la película a circular, se habló mucho de ella y la verdad es que la interpretación que hace es magistral, es excelente, es una gran actriz y una mujer increíble al parecer, es muy chistosa y todo eso. El discurso fue lo mejor de la noche y fue una sorpresa agradable. Lo no tan agradable es que Glenn Close no haya ganado el Oscar después de ser nominada 7 veces. Ya es la persona con más nominaciones, la actriz con más nominaciones y sin haber ganado nunca, lo que es bastante triste por su carrera. Glenn Close es una gran actriz, es excelente en muchos sentidos, pero lastimosamente esta no fue su vez y es un poco triste por eso. Pero como yo había dicho en mi video sobre las predicciones, no era mi actriz favorita entre las 5 y Olivia Colman era una de mis favoritas, si no estoy mal. Siempre me gustó The Favourite y justo antes de eso había dicho como es imposible que The Favourite no vaya a ganar nada y justo ganó Olivia Colman, entonces me alegra bastante porque todas las películas denominadas mejor película ganaron al menos un premio, todas, al menos un premio, lo cual es excelente y no sé si ha pasado antes, de pronto en la época en la que había 5 películas nominadas, pero ciertamente en los últimos años no habían pasado, entonces es bastante agradable por ese lado. En cuanto a mejor película, obviamente yo había dicho que Roma, que era la opción más obvia, que era la opción más suficientemente diferente, pero al mismo tiempo suficientemente segura. Al parecer me equivoqué en el lado de lo suficientemente diferente porque al parecer los Oscars todavía siguen siendo bastante seguros en algunas cosas, sigue habiendo una votación bastante mayor en cierto sentido y de hombres blancos, de hecho como se dice ahora en Hollywood bastante, y creo que eso es una parte de por qué ganó Green Book. Y la otra parte es que creo que la votación seguramente estuvo bastante pareja para mejor película. Yo creo que hubo varias películas que estuvieron así muy juntas y creo que Green Book seguramente ganó por pocos votos sobre la que haya sido la segunda película, que nunca sabremos quién habrá sido. Creo que fue más por eso que ganó Green Book, porque creo que estuvo algo muy cerrado. No es una mala película ni nada por el estilo, pero es la película más segura de las 8 nominadas. No se arriesga en ningún momento, no hay intención en la película. Creo que es una película que está bien hecha, pero no se arriesga lo suficiente y creo que eso es triste para una película. La verdad creo que deberían estar premiando cosas un poco más arriesgadas, más emocionantes, mejor dicho, que te hagan sentir varias cosas, y no sé si Green Book es ese tipo de película. El año anterior con The Shape of Water y el año anterior a ese con Moonlight creo que sí se logró eso y creo que los Oscars dijeron como que nos hicieron creer que estaban eligiendo cosas diferentes y ahora no tanto. Sin embargo, Black Panther tiene 3 premios, lo cual es bastante bueno para las películas, no solo de historietas, sino para todo el cine de fantasía, de ciencia ficción, de todo esto. Roma obviamente hace historia haciendo una película que gana mejor película extranjera y 2 premios extras, uno por mejor director y el otro por mejor fotografía también para Alfonso Cuarón. Y Bohemian Rhapsody es una de las películas sobre música que más premios ha ganado seguramente, con 4, 2 de sonido y 1 por mejor actor protagónico, pero se los merece y está muy bien hecha a pesar de todas las cosas que últimamente estaba hablando la gente sobre Green Book, sobre Bohemian Rhapsody y todo esto. A pesar de todas las malas lenguas, podríamos decir, todo resultó bien para la mayoría de las películas. Aparte de las sorpresas que les dije de mejor película y mejor actriz protagónica, creo que lo demás todo estuvo muy seguro. Todos sabíamos que iba a ganar Lady Gaga, que iba a ganar Spider-Man, que iba a ganar BlacKkKlansman por mejor guion adaptado. Varias cosas lo sabíamos. De pronto mejores efectos especiales fue una sorpresa con First Man, pero por debajo y con las personas que votan en la academia ya se sabía un poco que First Man estaba primero, y pues ahora les está gustando más como estas películas en las que los efectos especiales son un poco secundarios. Todo lo que es como CGI muy pesado no está ganando demasiados Oscars últimamente. La prueba es Ex Machina, por ejemplo. Creo que eso hay que tomarlo en cuenta para próximos años. No creo que el próximo año gane Avengers Endgame, la verdad, pero pues bueno, eso es todo mi resumen en cuanto a los Oscars. La verdad estoy bastante complacido, me encanta que haya ganado Olivia Colman, me parece genial. Ella es mi actriz favorita de los que ganaron en actuación y me parece muy bien, la verdad, me parece genial. La verdad estuvo bastante agradable y a pesar de no tener presentador me parece que estuvo bastante bien hecho todo. Entonces estos son los Oscars de 2018 porque corresponden al año 2018 y nos veremos obviamente para los de 2019, pero ahora este canal cambiará un poco, habrá reseñas de películas y habrá un poco
poco de todo, en fin, eso lo verán ya si siguen en mi canal. Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir. Por favor, comenten abajo todo lo que hayan pensado sobre los premios de la Academia de este año. Por favor, den like a este video, den me gusta, mejor dicho. Por favor, compartan en redes sociales y por supuesto suscríbanse a mi canal para muchos más videos. Muchas gracias y hasta luego.